Bombazo. Flamengo ha sorprendido al mundo y superó sin piedad a Chelsea. Pero hay alguien que se robó los aplausos. El ecuatoriano Gonzalo Plata. Sí, el extremo volvió con todo y brilló en la victoria de su club por 3-1 ante el elenco inglés. El Mundial de Clubes es una caja de Pandora. Pese al esfuerzo de Moisés Caicedo en Chelsea, los Blues no supieron sostener el 0-1 parcial que fue anotado por Pedro Neto. Flamengo, de la mano de Plata, aplastó a Chelsea. Los brasileños han hecho historia y están a nada de asegurar el primer lugar en su grupo. El mundo habla ahora de Flamengo de Brasil, pero sobre todo del picante Gonzalo Plata. Es otra bomba en el Mundial de Clubes. Flamengo acaba de sacudir el tablero del fútbol internacional con una victoria impresionante. Es importante remarcar que el campeón de la Conference League cayó con todo y su plantilla millonaria. Y si hay que elegir un nombre propio en esta historia, ese es el de Gonzalo Plata. El ecuatoriano fue el gran protagonista de la tarde, con una asistencia quirúrgica de cabeza en el 1-1 y una participación clave en el tercer gol de los brasileños. Lo que acaba de pasar en Filadelfia no es cualquier cosa, no es una anécdota más del torneo. Es una declaración de poderío de Sudamérica frente a la supuesta superioridad europea. Y lo hizo un equipo brasileño, sí, pero con un ecuatoriano que deslumbró con velocidad, criterio y determinación. Gonzalo Plata dejó sin aire al Chelsea con una actuación que lo pone directamente en el radar de los grandes de Europa. Esto no es humo, esto fue real. El partido arrancó con el Chelsea con Tipash en control. El equipo inglés impuso su ritmo, dominó el mediocampo y generó ocasiones con facilidad. El gol de Pedro Neto parecía confirmar lo esperado. Un Chelsea fuerte, dominante, dispuesto a pasar por encima del Flamengo. Pero el fútbol tiene esas tardes que rompen todos los pronósticos. Y justo ahí, cuando el Chelsea se sentía cómodo, llegó el quiebre, el despertar y el show de Gonzalo Plata. Sí, Plata, quien había iniciado como delantero, comenzó a moverse con libertad, a leer espacios, a jugar con inteligencia. Y cuando tuvo su primera oportunidad clara, no dudó. Cabezazo perfecto. Asistencia milimétrica para que Bruno Henrique la empujara al fondo de la red. El empate fue el primer golpe. El segundo, apenas minutos después, también tuvo a Bruno como partícipe, tras asistir a Danilo da Silva en un calco del primer gol. Flamengo, a partir de ello, se convirtió en una especie de máquina imparable. El Chelsea no supo qué le estaba pasando. En el 2-1 ya se notaba la incomodidad del equipo de la Premier. Moisés Caicedo corría por todo el campo, tratando de sostener una estructura que se deshacía con cada ataque brasileño. El ritmo cambió. El Flamengo se adueñó del balón y Gonzalo Plata se volvió indescifrable para los defensores del cuadro inglés. Se movía entre líneas, encaraba, retrocedía y volvía a aparecer por sorpresa. Becasese, desde la tribuna, lo miraba todo y seguramente sonreía. El tercer gol no llevó su nombre en la planilla, pero sí en la jugada. Plata se metió al área con una de esas arrancadas suyas que rompen el libreto. Encaró a dos, soltó un disparo que rebotó en Wallachiam, quien al quedarle el balón en zona de remate, no dudó en poner el definitivo 3-1. Plata lo celebró con rabia, con el puño apretado, sabiendo que esa jugada, aunque no tuviera su firma, era toda suya. El estadio explotó, el Chelsea se quedó sin respuestas. El rostro de los jugadores de Chelsea lo decía todo. La superioridad física se había esfumado, el supuesto orden táctico también. Enfrente tenían a un equipo que no solo jugaba bien, sino que les había tomado la medida. Y ahí, en el medio del caos, emergía la figura de Gonzalo Plata como ese jugador que desequilibra, que incomoda, que se anima a lo que otros ni siquiera intentan. ¿Está para volver a Europa? Hoy demostró que sí. Y ojo, que el contexto no era menor. El Chelsea venía con confianza, con figuras, con millones sobre la cancha. El Flamengo, con historia, sí, pero también con incertidumbres. Nadie apostaba por este resultado. Y sin embargo, el fútbol volvió a darle la razón a la pasión. Plata fue el símbolo de esa rebeldía, de ese orgullo sudamericano que no acepta el rol de actor secundario. Lo que hizo fue enorme y lo hizo en el mejor escenario posible. La presencia de Sebastián Becasese no pasó desapercibida. El técnico de Ecuador estuvo en el Lincoln Financial Field,
viendo todo de cerca. Y no fue casualidad. Él lo sabe. Gonzalo Plata es uno de los talentos más valiosos de la tricolor. Verlo brillar ante un gigante europeo no solo llena de orgullo, también ofrece certezas. Certezas de que Ecuador tiene en él a un jugador que puede marcar diferencias en el próximo gran torneo de selecciones. Durante el partido, Becasese no apartó la mirada, ni cuando el Chelsea pegó primero, ni cuando Plata apareció con su clase, porque sabe que más allá del resultado, lo que se juega en este tipo de partidos es la proyección, la madurez, el carácter. Y Gonzalo respondió con creces. Se lo vio líder, seguro, rápido, comprometido en defensa y decisivo en ataque. ¿Qué más puede pedir un técnico? Esta actuación vale oro. La jugada de la asistencia fue de manual. Centro desde la izquierda. Gonzalo aparece por el centro del área, cabecea con dirección y fuerza y la pelota cae justo en los pies de Bruno Henrique. Gol, empate, el momento en que todo cambió, porque desde ese instante el Chelsea comenzó a titubear. El reloj se volvió una carga y los errores comenzaron a aparecer. Gonzalo, en cambio, parecía cada vez más suelto, más enérgico, más peligroso. Hubo otra jugada, cerca del minuto 65, en la que estuvo a nada de convertir un golazo. Se metió entre los centrales como un cuchillo y soltó un derechazo que obligó al arquero del Chelsea, Robert Sánchez, a volar. El público se levantó. Fue una ovación merecida. No entró el balón, pero la jugada quedó como una postal del partido. Un ecuatoriano poniéndose a la altura de los mejores, compitiendo de igual a igual, dejando huella en el Mundial de Clubes. El fútbol no siempre es justo, pero esta vez lo fue. Flamengo fue más. Y fue más, entre otras cosas, porque Gonzalo Plata se encargó de abrir espacios, de generar fútbol, de desequilibrar donde nadie más podía. Sus estadísticas no lo dicen todo, porque lo de Plata va más allá del pase-gol. Es presencia, es desborde, es mentalidad. Hoy demostró por qué sigue siendo uno de los talentos más codiciados de Sudamérica. Moisés Caicedo tuvo un buen primer tiempo, pero luego se fue apagando. El desgaste fue brutal. La velocidad con la que Flamengo atacaba lo obligaba a multiplicarse en el medio campo, y aunque lo intentó, no alcanzó. Plata, por su parte, se mantuvo firme los 90 minutos. Corrió hasta el final. Y cuando el árbitro pitó el cierre, el primero que fue abrazado por sus compañeros fue él. No era para menos. Había dado una clase de fútbol. En Ecuador, mientras tanto, las redes explotaban. Los medios resaltaban su nombre en todos los titulares. Asistencia de crack, figura del partido. Despertó la ilusión tricolor. Y no es para menos. Lo que hizo Gonzalo Plata no es común. No todos brillan en estas instancias. No todos lo hacen contra un Chelsea repleto de estrellas. Y menos aún, con tanta personalidad. Plata no solo jugó bien, jugó como los grandes. Este partido podría marcar un antes y un después para él. Las ofertas que ya sonaban desde Europa pueden comenzar a tomar forma concreta. Porque lo que mostró en el Mundial de Clubes es lo que cualquier equipo quiere. Desequilibrio, inteligencia táctica, hambre de gloria. Hoy, Gonzalo Plata no fue promesa. Fue realidad, fue figura. Fue el nombre que se gritó en el estadio como si fuera ídolo local.